ansias? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sos feliz? Todas las preguntas que hagan falta. En 2019, te presentamos a 100 personas inspiradoras que te ayuden a pensar. Seguí a Sábado Verde en la radio y en la web. Bueno, creemos que el entrevistado que sigue puede ayudarnos a pensar. Es poeta, compositor, coautor de canciones emblemáticas del rock nacional. Fue el fundador del Expreso Imaginario y Cantarrock. Hay toda una generación que ya sabe de quién estoy hablando. Pionero del movimiento hippie, periodista, por supuesto, del rock argentino, figura clave de la alimentación orgánica. Escribió un libro que se llama Yo no estoy aquí, rock, periodismo, ecología. Recorre toda su historia de los últimos 50 años con textos de su diario como adolescente, los manifiestos de la época hippie. Es que el entrevistado era un poco el Greta de su época entre nosotros. Cartas de su viaje como mochilero a Europa, notas periodísticas y material de programas. Rock, ecología, cultura alternativa, su búsqueda por una vida diferente, alimentos limpios y sanos. Se dedicó a producir maíz, girasol, leche, sin pesticidas ni fertilizantes, pero hace unos cuantos años. Y participó de la fundación del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, el MAPO, que integra productores, elaboradores, certificadoras y comercializadores. Es Pipo Lernú. Es periodista y precursor de la agricultura ecológica y orgánica. ¿Por dónde andará, Pipo? ¿Estás de viaje todavía o ya estás en Buenos Aires? Buen día. No, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, un placer escucharte. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, estoy acá en Suiza, en un pueblito. Oh. Vos sabés que mi hija trabaja para nuestra alegría. Ella siguió nuestros pasos. Viste que mi mujer tenía María Calzada, hace poco un restaurante orgánico durante muchos años y un reparto a domicilio, y vivimos en una granja mucho tiempo. Así es. Bueno, ella se crió en ese ambiente, incluso trabajó mucho tiempo en nuestro restaurante y almacén, y se vino en realidad la invitaron a hacer una pasantía a un instituto de investigación orgánica que hay, el más grande del mundo, que es como una especie de INTA, pero dedicado especialmente al orgánico, acá en Suiza. Es el más importante del mundo, se llama FIBL. Y bueno, y está en un pueblito en el medio de las montañas en Suiza, y ahí estamos nosotros ahora, viviendo en la casa de nuestra hija, que trabaja ahí hace ya como 6 o 7 años. Bueno, desde ahí Pipo Lernú está viendo el mundo, y son interesantísimas las entregas que hace en su cuenta de Facebook sobre esa visión que tiene, siempre tan esclarecedora, tan cercana, y que nos puede ayudar a pensar. Has escrito bastante sobre Greta en estos días. Contanos un poco qué te produce este nuevo activismo juvenil. Sí, vos sabés que a mí realmente es un shock. Te cuento la versión larga o mediana, porque Dale. Me parece que los detalles son importantes. Sí, Vos sí. hablabas de los manifiestos de la época hippie. Hace justo 52 años ahora, en septiembre del 67, nosotros hicimos una reunión de los hippies, de los melenudos, de los primeros músicos de rock, a donde vino Miguel Abuelo, Tanguito, Spinetta y qué sé yo, en la plaza, para que no nos persiguieran más por tener el pelo largo y plantear un poco nuestras verdades pacifistas. Y yo escribí un manifiesto donde decía que no nos dejaban vivir libremente en nuestro planeta con mayúscula, y que los adultos nos daban un mundo que era un desastre, y que cómo podía ser que esperaran de nosotros que creamos si nos entregaban un mundo en guerra, lleno de discriminación
porque si uno piensa que hoy hay discriminación, hace 50 años la discriminación era terrible y era pública y aceptada, y por ejemplo los homosexuales iban presos, bueno, no nos vamos a poner a detallar, pero y a mí, yo hace mucho tiempo que escribo sobre ecología, incluso en la revista La Mano, que teníamos en la primera década del 2000, hice una nota muy larga a partir de un informe de la Comisión Internacional de Científicos de las Naciones Unidas, que hace los informes sobre el cambio climático. Y yo estaba enterado y empapado, como estamos todos los que estamos metidos en ecología, del tema del cambio climático y de lo que eso significaba y de lo que estaba pasando y de lo poca acción que tenían los gobiernos y qué sé yo. Pero de golpe Greta me choqueó, me colocó en otro lugar, porque dijo lo mismo que dije yo hace 50 años. Y los adultos esperan que nosotros los creamos cuando nos entregan un mundo deshecho y probablemente no vamos a tener un futuro. Y entonces leer esas declaraciones de Greta, quien yo no conocía, me choqueó hasta lo más profundo, te digo. Te confieso que estoy pasando una crisis existencial muy fuerte a partir de eso. Tamaña interpelación, porque además vos sos un tipo, estamos hablando hoy de la deconstrucción, Pipo, ¿no? Que me parece sí, que estás ejerciéndolo de modo permanente, este camino a la transformación. Te estás preguntando todo el tiempo por dónde hay que ir, ¿no? Sí, tal cual. Pero me choqueó porque dije, pucha, nosotros, gente como vos y como yo y como tantos otros que hemos trabajado por la ecología y por mejorar y por la paz y tratar de entendernos y la energía solar y la energía eólica y por favor, y de golpe nos damos cuenta que le estamos entregando a estos chicos un mundo que no tiene futuro, porque no hemos logrado, a pesar de que el pensamiento ecológico ya es popular. Yo siempre digo, ganamos con el rock, pero el rock también se comercializó y fue digerido y ya no es nada. En su momento fue como un grito de libertad, hoy ya no lo es. Y la ecología de alguna manera también pasó lo mismo, ¿no? Que la ecología se hizo masiva, pero no tiene profundidad y no hay cambios reales. Y entonces Greta me sacudió en mi modorra de tipo que tiene 70 y pico de años y que ya piensa que ya su trabajo está hecho, ¿no? Así que bueno, estoy pasando por una crisis porque mi trabajo está hecho, porque me pasé 50 años hablando de esto y sin embargo no sirvió para nada. ¿O qué me pasa? ¿Viste? Ahora, ¿vos no crees que estamos un poco más cerca de una comunidad planetaria diferente? Estamos hablando de los chicos, porque Greta también es la voz de tantos pibes en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo, en San Pablo, que están diciendo lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay un salto de conciencia de los pibes que nos están diciendo, no nos hablen ya de ilusiones y del tiempo que falta porque hay que hacerlo ahora, y nos lo están diciendo de un modo muy, muy claro. Ahí hay un cambio, me parece, por la fortaleza con que está expresado todo esto. Sí, totalmente. Incluso, no sé si leíste, yo hace poco publiqué lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas sobre Greta. Sí. No sobre Greta, dijo sobre los jóvenes, sí, que nos están diciendo que le entregamos un mundo, que les hemos fallado, que hemos fracasado en nuestra tarea y que el mundo tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Pero son palabras, como misma Greta dice, son palabras, ¿viste? Todo el mundo habla lindo, pero en realidad habría que prohibir la nafta, los derivados del petróleo. Mañana habría que prohibirlos y empezar a ver cómo hacemos. Pero no se va a hacer y hay muy pocas probabilidades de que el cambio se dé porque hay intereses muy poderosos y lo loco es que esos intereses, porque la gente que dirige las petroleras también va a sufrir el cambio climático. Así es. La gente que dirige, produce armas, también va a sufrir, todo el mundo lo va a sufrir, ¿entendés? Y entonces, no sé, es muy... Pipo, ¿sabés de qué da la sensación? ¿Qué tal? Juan Ruax te saluda. ¿Sabés de qué da la sensación cuando te escuchamos
hablar sobre estos intereses, que todos estos empresarios y estos poderosos que nombrás, ni siquiera pareciera que se dan cuenta de cuáles son sus reales intereses, digo, porque más allá de maximizar las cuentas por el hecho de maximizarlas, es como decís, no les va a asegurar un hogar sano, un hogar limpio, un hogar sustentable y sostenible. Entonces, parece que todavía no pudiésemos cambiar ese chip de entender que en realidad los intereses que valen hoy, siglo XXI, año 2019, con la información que tenemos en la mesa puesta por los científicos del mundo, son otros. O sea, no entendemos todavía que los valores cambiaron y están puestos ahora en otras cosas. Tal cual, porque además, pensá, bueno, esta gente puede, los ricos de alguna manera, los que manejan el mundo realmente, que son los dueños de las corporaciones, los grandes accionistas, los tipos que están detrás de Trump y de Putin y de qué sé yo, Bolsonaro. Bueno, se pueden ir a vivir a elegir el lugar más seguro del mundo para vivir cuando se venga la noche, cuando venga la desertificación y dentro de 10 años. Pero ese lugar también va a ser alcanzado por el cambio climático y sus hijos van a vivir una pesadilla. O sea, y esto, por ejemplo, esto que vemos de la inmigración, las migraciones de la gente que escapa de África para tratar de entrar en Europa, eso es solo el comienzo de lo que va a pasar. Y yo, lo que me pone loco es que hace, no sé, casi 20 años, en el 2003, en la nota que hice la mano, ya hablaba de todo esto, de las migraciones y de la desertificación y la deforestación. O sea que ya lo sabíamos todos. Ahora, Pipo, ¿vos crees que Entonces, estos movimientos que estamos hablando de Greta, de los otros chicos, que son en todos los casos pacíficos, es desobediencia civil pacífica, esto es lo que plantean, podrían radicalizarse, no sé si desde ese lugar o desde otros lugares? ¿Podría haber una radicalización de este llamado a la acción? Y no sé qué decirte. Yo creo que eso es lo mínimo. O sea, si no hay un cambio en los próximos tiempos, no es una cuestión de que estos chicos, porque como bien dice Greta, o vos y yo, somos gente privilegiada, que tenemos la información, que tenemos una vida de clase media, pero hay gente que se va a quedar sin nada porque no va a haber más agua, porque no va a haber más manera de plantar, porque va a ser un desierto, etcétera, etcétera. La gente del Amazonas que está siendo barrido por Bolsonaro. ¿Qué van a hacer esos tipos? Esos tipos a lo mejor se radicalizan. Los migrantes de África a lo mejor se radicalizan masivamente porque son gente que de pronto no van a tener más oportunidad. Es una cosa que se está escalando y que va a escalar muy rápido cuando se termine de disolver los cielos de los polos. Es una cosa que va a ir escalando muy rápidamente, así que puede pasar eso totalmente. Bueno, ojalá que el rumbo sea para el otro lado y en ese sentido, en el minuto final, quisiera convocarte, Pipo, a que nos cuentes por qué Greta te hace parecer a John Lennon. Porque me parece, John Lennon para mí fue... John Lennon de alguna manera era el portavoz de una generación, no solo John Lennon, pero John Lennon tuvo la habilidad de sintetizar, ¿viste? John Lennon dijo una hermandad del hombre, sin posesiones, compartiendo este planeta. Lo propuso hace 50 años, hagamos eso porque si no, démosle una oportunidad a la paz, démosle el poder a la gente, paremos. Lo dijo hace 50 años, y hace 50 años eso era lo más avanzado, porque en un mundo donde decían, bueno, o hacemos la revolución por la vía violenta, o si no el capitalismo tiene que triunfar, de golpe este tipo dijo, somos todos hermanos en el planeta. Y Greta de alguna manera está diciendo eso claramente hoy. Greta, como John Lennon representaba toda una generación, Greta representa a los científicos del mundo que están diciendo, flaco, prendan las alarmas porque la casa está incendiándose. Querido Pipo, un abrazo grande desde Buenos Aires, saludos a tu hija allá, a María Calzada, a tu mujer,
Sé que han cumplido años de estar juntos, unos cuantos lindos años por lo lindo que pusiste ahí en Facebook. Sí. Así que felicitaciones. 36 años juntos llevamos. Felicitaciones, un abrazo grande por ahí. Bueno, un abrazo, muchas gracias Sergio, un abrazo y seguimos peleando en lo que podamos. Eso es, un abrazo. Pipo Lernoux, esta mañana con nosotros en Sábado Verde, invitándonos a imaginar ese mundo distinto y a darle una nueva oportunidad a la paz.